Cuando nosotros leemos el mensaje del Señor a las diferentes iglesias, Él se presenta a cada iglesia de una forma específica. Como se le presentó a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo. A esta iglesia le dice, el Hijo de Dios, y que tiene sus ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. La realidad que existía en esa iglesia demandaba que el Señor le enviara esa introducción. El Hijo de Dios. Y van a ver por qué. En Tiatira, como en las otras ciudades, Pérgamo y Esmirna, de esa región, tenían casi todas el mismo problema. Y era que existía la idolatría. La idolatría, adoraban muchos dioses. Y aquí en Tiatira, la deidad más adorada, el Dios que más ellos adoraban, no porque fuera Dios, sino porque ellos lo tenían como Dios, era Apolo. En su presentación como Dios del sol, coronado de rayos, así aparece en algunas de sus monedas. Otras monedas presentan a Tiatira como una mujer con una corona de almenas, por su original carácter de puesto militar. El sistema religioso que ejerció tanto poder, control sobre las almas, gobiernos y diferentes grupos. En cuanto a lo religioso, cada gremio tenía su propia patrona, fiestas y festividades patronales que incluían jergas sexuales. La ciudad en realidad no era tan importante en cuanto a lo religioso, aunque era muy prominente en la adoración al dios Apolo y a la diosa Artemisa, que para los romanos era Diana. ¿Usted quiere conocer de Apolos? Busquen la historia. ¿De dónde viene esa imagen, esa proyección que usted ve como la cara del sol con rayos? ¿De dónde viene eso? Que en muchos lugares todavía lo adoran. Y que en algunos hogares se tiene eso. Viene de ahí. Pero usted quiere saber la profundidad y lo diabólico de ese Dios que hoy ejerce en nuestra sociedad. Es el mismo Dios, estoy hablando del mismo Dios, que hoy ejerce en nuestra sociedad una influencia tal que ha cambiado, la influencia que ejerce ha cambiado la forma en que la sociedad ve la familia de hoy. Busque la historia, las prácticas, la historia, la mitología de Apolos. Algunos piensan que el lenguaje que se usa para presentar la figura del Señor Jesucristo tiene que ver con el trasfondo religioso de Apolo, de Tiatira. Se le introduce como el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Su mensaje es sumamente severo a causa del pecado de Jezabel y sus seguidores. Y termina con unas palabras que resumen autoridad. Al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Y vamos a ver el porqué
la severidad del mensaje del Señor a esa iglesia. Él dice en el versículo 19, yo conozco tus obras. Qué bueno saber, ¿verdad?, que el Señor nos conoce. Yo conozco tus obras. Yo conozco cómo vives, yo conozco lo que haces, yo conozco lo que crees, yo conozco lo que aceptas, yo conozco lo que enseñas, yo conozco lo que te moldea, yo conozco lo que has aceptado, yo conozco. Yo tengo ojos como llama de fuego. Y conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Al oír esas palabras en el versículo 19, no nos queda a nosotros otra alternativa que pensar que el Señor le está hablando a dos grupos diferentes en Tiatira. Porque cuando nosotros leemos el versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel. Entonces ya vamos a entrar, pero al mirar esos dos versículos del mensaje a Tiatira, a mí no me queda otra alternativa que pensar que el Señor le está hablando a dos grupos en la iglesia de Tiatira. Uno, que sus obras eran amor, fe, servicio, paciencia, y que las obras postreras de ellos eran más que las primeras. Pero tengo algunas pocas cosas contra ti. Toleras. Mire la forma en que dice, en la forma despectiva que él se dirige a esa mujer. Toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, no que era profetisa, sino que ella decía que ella era profetisa. Tú toleras que ella enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten. La clave es el arrepentimiento, hermanos. Si no se arrepienten de las obras de ella. De las obras de ella. ¿Cuál ella? Las obras de Jezabel. Si se arrepienten de las obras de Jezabel, yo, el que se arrepiente, lo perdono. Pero si no se arrepienten de las obras de Jezabel, los arrojo en cama y en gran tribulación. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno conforme a vuestras obras. ¿Quién es Jezabel? Jezabel viene de dos raíces. El nombre Jezabel viene de dos raíces. Los nombres en la Biblia son nombres compuestos. Cuando usted mira e investiga los nombres, usted nota que está a veces compuesto de dos diferentes raíces o de tres raíces. Jezabel está compuesto de dos raíces, que al unirlas quiere decir casta, ascendencia o linaje. Por ejemplo, en la India, un grupo social al que se le pertenece por nacimiento, eso es una casta.
y que dentro de una etnia se diferencia por su rango e impone la actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución. Es el grupo y la realidad de castas que en la India se conoce mucho. Esa realidad social y étnica se conoce mucho en la India. El grupo de castas. Castas. En algunas sociedades, grupos que forman una clase especial y tiende a pertenecer separado de los demás por su raza, religión, etc. Bueno, aparentemente le pusieron a Jezabel casta porque ella era hija de un rey sidonio. Y parece ser que le enseñaron que ella era la última Pepsi Cola del desierto. Que ella era mejor que otros. Toda persona en la iglesia o fuera de la iglesia que se cree mejor que otro ser humano y desprecia a otro creyente porque el otro creyente tiene dones o ejerce servicios o ministerio o su origen étnico, todavía no ha nacido de nuevo. El desprecio no puede ser una expresión natural dentro de la iglesia del Señor. En el mundo lo es, pero nosotros no somos del mundo, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Cualquiera que opera dentro de la iglesia del Señor despreciando a otra persona por su cultura, porque viene de tal grupo étnico, por el color, por su raza, porque tiene dones, porque Dios lo usa, por la razón que sea, lo desprecia. Esa persona que desprecia todavía no ha nacido de nuevo. El diablo se lo va a llevar si no se arrepiente. Opera con los principios de Jezabel, la cual vivía con principios satánicos. ¿Cómo sabemos eso nosotros? En el Antiguo Testamento, Jezabel fue la esposa del rey Acab, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios. Este matrimonio confirmaba una alianza entre Israel y Tiro. Y Acab era de Israel, Jezabel no era de Israel. Acab edificó un templo a Baal, Dios de los sidonios, e hizo una imagen de acera, evidentemente instigado por Jezabel, que promovió el culto de Baal en su tierra natal, lo cual imitaron muchos en Israel, especialmente los nobles. Jezabel nació aproximadamente en la primera década del siglo IX a.C. y murió en el año 841. Y Segunda de Reyes, capítulo 9, nos dice a nosotros cómo murió. Y si tenemos tiempo, también vamos a ir a un texto para que nosotros veamos, qué pensaba Dios de Jezabel. Bendito el nombre de Jesucristo, aleluya. En las tradiciones judías, Jezabel aparece como una mujer perversa que incitaba a su marido a cometer toda clase de impurezas sexuales. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 2:20, se la tiene por símbolo de la idolatría y de la deslealtad, traición y quebrantamiento de la fe de vida. Fue Jezabel la que luchó contra Abdías y Elías cuando estos se oponían al culto a Baal y Astoret. El episodio de la viña de Nabot en Primera de Reyes 21 muestra que el modo en que Jezabel entendía el carácter y la autoridad de un rey era distinto a como lo concebían los hebreos. Quiere decir que
Su forma de pensar era como pensaban los paganos. Jezabel no podía posesionarse de la viña de Nabot. Jezabel fue una mujer con un fuerte liderazgo, mucho mayor que el de su esposo. Ella tenía un liderazgo mucho mayor que el de su esposo, como se traduce en los relatos bíblicos. Pero su liderazgo era usado por el diablo para traer desorden. No es liderazgo lo que se necesita, es orden. Porque ese es un liderazgo que establece desorden. El desorden no tiene origen en Dios. El desorden tiene origen en Satanás, que fue el primer desordenado. El libro de Apocalipsis presenta a una mujer con un nombre, con el nombre de Jezabel, con el propósito de identificar el mismo espíritu que caracterizó a la del Antiguo Testamento. El disgusto que le causaba al Señor el comportamiento de aquella mujer, pues era un espíritu de descontrol que deseaba controlar el plan y la voluntad de Dios dentro de su pueblo, ya fuera en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Es el mismo espíritu. En el Antiguo Testamento eso es lo que se ve. Y en el Nuevo Testamento también vuelve y se ve. Por eso el Señor la identifica con el nombre. Puede ser, algunos dicen tal vez no se llamaba Jezabel. Tal vez se llamaba de otro nombre. Tal vez. Pero qué raro que en dos ocasiones en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, se presenta esa misma persona, Jezabel. Ese mismo nombre con las mismas características. La manifestación del espíritu de Jezabel no es otra cosa que el espíritu de descontrol y dolencias del alma que existe en una persona. Descontrol y dolencias del alma que entró o se desarrolló en esa persona en algún momento de su existencia, sea prenatal o postnatal, por las razones que fueran. No es sino hasta que esa persona es sincera con ella misma y con el Espíritu Santo y que decida sujetarse al plan de Dios prescrito en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento y con los modelos aplicables del Antiguo Testamento, que tal persona podrá ser libre y ser sana de esas dolencias. De lo contrario, seguirá siendo oprimida por ese espíritu de descontrol y dolencias del alma. Hermanos, todos nosotros venimos al Señor Jesucristo y venimos tenemos una historia. Cada uno nace en un hogar tal vez con problemas, en una cultura con problemas, en un medio ambiente tal vez religioso que hizo influencia en esa familia o en esa persona. Y cuando venimos al Señor, traemos consecuencias de el lugar de donde venimos. ¿O usted se cree que porque una persona le da su corazón al Señor Jesucristo, que ya es una palomita blanca? Hermano, si algo nos enseña a nosotros las Sagradas Escrituras y el modelo que nos enseña a nosotros las Sagradas Escrituras de lo que se ve en los apóstoles, es que por el mero hecho de andar al lado de Jesucristo, eso no te exime a ti de dolencias de alma. El Salmo 103, del 1 al 6. El hombre conforme al corazón de Dios dice esto: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides
ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros no podemos olvidarnos de los beneficios que hemos recibido de parte del Señor? ¿Por qué nosotros no podemos olvidarnos de la misericordia que Él ha tenido con nosotros, de la paciencia que ha tenido con nosotros, de que Cristo Jesús derramó su sangre por nosotros, se dio a sí mismo, aleluya, se anonadó el verbo de vida y tomó forma de ser humano para venir a ser maltratado y muerto dentro de los seres humanos para darnos beneficios a nosotros? El beneficio del perdón, el beneficio de la salvación. Pero hay otros grandes beneficios que mientras estamos aquí también podemos recibir y que necesitamos recibir. Porque la salvación es una cosa, queridos hermanos. Si una persona acepta al Señor Jesucristo y se muere, se va con el Señor. Pero mientras lo dejen aquí, esa persona es necesario que se sujete a un proceso de ministración por el Espíritu Santo y la palabra del Señor para que sea un mejor creyente, para que las dolencias de su alma sean sanadas, libertadas. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Quién fue el que dijo esa palabra? El hombre conforme al corazón de Dios le dice a su alma, Él es el que sana todas tus dolencias, hombre conforme al corazón de Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Qué bueno es el Señor, hermano querido, que no hay ni un ser humano en la faz de la tierra que pueda venir a la presencia del Señor a pensarse que es lo mejor que le ha pasado a la tierra. Porque por la tierra han pasado hombres y mujeres verdaderamente de calibre. Hombres de Dios, mujeres de Dios. Que el Señor nos miró. Y dijo de ellos, David es conforme a mi corazón. Abraham es mi amigo. Moisés es mi profeta. Samuel. Mas sin embargo todos tuvieron su falta y sus fallas. Todos. Tus dolencias. Él sana todas tus dolencias. No importa dónde estén esas dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Mire lo que dice, te sacia de bien tu boca para que te rejuvenezcas como el águila. ¿Dónde está el rejuvenecimiento mío? Está en lo que yo hablo. No solamente en lo que como, en lo que hablo. Él sacia de bien mi boca para que yo me rejuvenezca como el águila. Depende de lo que yo hable, depende de lo que yo confiese, depende de lo que yo exprese, hermano, depende de lo que yo comunique. Eso tiene grande fuerza dentro de mi rejuvenecimiento integral. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Los que padecen violencia, que han sido violentados, se le ha quebrantado el orden y sustituidos por desorden. ¿Quién es el que hace derecho y justicia a ellos? Dios. Porque Él nos conoce a todos, queridos hermanos. Él le dijo a la iglesia de Tiatira, yo soy el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego. Yo conozco todo. De mí nada se puede esconder, nada ni nadie se puede esconder. Yo conozco por qué tú eres así. Yo conozco por qué piensas así. Yo conozco por qué sientes así. Yo conozco por qué reaccionas de esa forma. Yo sé por qué. Yo sé de tu inconsistencia. Yo sé de tus dolores. Yo sé de tu flaqueza. Yo sé de tus debilidades. Yo sé. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué son dolencias? Realidades del alma. Realidades del alma. ¿Y qué es el alma? Mente, emociones y voluntad. Eso es el alma.
Mente, voluntad y emociones. Ese es tu alma. Cada vez que tú estés experimentando algo en tus emociones, estás experimentando algo en tu alma. Estás experimentando algo en tu mente, estás experimentando algo en tu alma. Estás experimentando algo en tu voluntad, estás experimentando algo en tu alma. Dolencias, realidades del alma que distorsionan la expresión del carácter y la imagen de Dios en el ser humano. Y aun cuando la persona es creyente, si no hay consagración a Dios por medio de la obediencia a la palabra de Dios, como su revelación a nosotros, y buscando con confianza y dependencia en el Señor una mejor relación con Él, esa persona va a expresar en las diferentes esferas de su vida esas dolencias, esas distorsiones que traen daño en el contexto de hoy, traen daño a la obra de Dios. Yo creo que el cristiano debe conocerse a sí mismo, ¿verdad que sí? Eso dijo un filósofo, o filósofo loco, o no de los dos. Dijo, conócete a ti mismo, ¿verdad que sí? ¿Cómo fue? ¿Quién fue el que dijo eso? No importa, no importa. Conócete a ti mismo. Ahora, ¿estaba él expresando una verdad escritural? Sí. Porque la escritura nos enseña a nosotros precisamente a conocernos a nosotros mismos. El apóstol San Pablo dice, escudriñaos a vosotros mismos si estáis en fe. Escudriñaos a vosotros mismos si estáis en fe. En otras palabras, escudriñaos a vosotros mismos a ver si las expresiones que están teniendo son expresiones de fe. O si las cosas que están aceptando son equivalentes a fe. Nadie tiene mayor autoridad que el Hijo de Dios. Nadie tiene mayor autoridad que el Hijo de Dios. Nadie tiene más poder que el Hijo de Dios. Jezabel es la expresión de las dolencias del alma. Y esa es expresión de las dolencias del alma que traen daño a la obra del Señor. Es expresión de descontrol. Cuando hay descontrol, que pueden en muchos casos ser causados por espíritus inmundos, entonces hay la intención de controlar, de determinar dentro de la sociedad, como lo estamos viendo ahora nosotros aquí en Norteamérica, tratando de controlar. Y en nuestro contexto, dentro de la obra de Dios. Y no hay nada de control en el descontrol. Jezabel, hija de un rey pagano, casada con un rey de Israel, que representaba la rebelión a Dios. Acab representaba rebelión a Dios y la vivencia de las formas más bajas de la naturaleza humana caída. La identificación de Cristo como el Hijo de Dios sugiere la soberanía de Dios en un sitio donde una mujer quería apoderarse y controlar. Además pone de manifiesto la soberanía y el carácter sobrenatural de Cristo para contrarrestar la posición de Satanás. Por supuesto, el Nuevo Testamento la llama a aquella mujer, como dijo el Señor, esa mujer, toleras a esa mujer en forma despectiva. Y podía ser simplemente una mujer, pero podía también ser un hombre, o podía ser simplemente un movimiento. Porque el descontrol y el querer controlar y determinar la obra del Señor conforme a los deseos de la naturaleza humana caída afecta lo mismo a hombre que a mujer.
Y de eso es que estamos hablando, de lo que afecta a la obra del Señor. La iglesia del Señor está compuesta de hombres y mujeres. La iglesia del Señor Jesucristo está compuesta de hombres y mujeres. Y allí, en Tiatira, había hombres y había mujeres. Él usa y menciona a Jezabel precisamente para que tal vez la iglesia tuviera la revelación de qué el Señor, a qué Señor se estaba refiriendo. ¿A qué él se estaba refiriendo cuando hace la mención de Jezabel? Hermano, la obra del Señor es dirigida por el Espíritu de Dios. La obra del Señor es dirigida por unos parámetros y unos protocolos que Él ha establecido en su santa y bendita palabra. Y Dios, por el mero hecho de que yo me llamo fulano de tal, no puedo venir a decirle al Señor, Señor, tienes que cambiar esos protocolos porque Dios no los va a cambiar. Esas son las que el Señor ha establecido en su palabra para dirigir su iglesia. Él no las va a cambiar porque yo quiera. Y mucho menos si se llama Jezabel. Una mujer que se proclamaba, autoproclamaba profetisa. El Señor no lo había hecho ella profetiza, porque el que da ministerios es el Señor. Efesios 4:11, el que establece ministerio en la iglesia es el Señor. ¿Y quién la hizo a ella profetiza? Nadie, porque el Señor mismo dice de ella dice, se dice de sí misma profetiza. Que recibía un mensaje del Señor para comunicarlo a la asamblea. Se vanagloriaba de poseer un nuevo mensaje divino. La pretensión de Jezabel era en lo absoluto falsa. Seguramente era el producto del engaño de Satanás. Se autoconstituyó maestra de la congregación, incluso la que enseñaba a los siervos del Señor. Jezabel se dedicaba a seducir a los siervos de Dios, a fornicar en sentido espiritual o en sentido físico, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, a participar de lo que había sido dedicado a los demonios, pues la Biblia dice que lo que se sacrifica a los ídolos, se sacrifica a los demonios. ¿Qué es seducir? Es persuadir a alguien con sutileza, con argumento falso, presentado con agudeza, halagos para algo frecuentemente malo, presentado con apariencia de verdad. Con apariencia de verdad, pero no es verdad. Están siendo seducidos. Ese espíritu se manifestaba en esa mujer. Si era que era una mujer, podía haber sido un hombre. Si era que una mujer, bueno, vamos a seguir con el nombre que estamos usando. Esa mujer que el Señor le dijo al pastor de la iglesia, tú tienes ahí esa mujer llamada Jezabel que se dice que es profetisa, que le has permitido que enseñe. Porque el problema es si esa mujer venía y se sentaba en la congregación y cantaba y adoraba al Señor, estaba bien. No, ella enseñaba y Él se lo permitió. Ese es el problema. En la iglesia recibimos a todos los que quieran venir a oír la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Todo el que quiera venir a oír la palabra del Señor los recibimos. Pero en la iglesia no recibimos todo el que quiere venir a hacer desorden, porque en la iglesia del Señor no hay desorden. ¿Qué es seducir? Es atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual. Es seducir. Seducir tiene dimensiones, esferas donde se expresa, donde se practica. Entonces, queridos hermanos, Dios estaba muy
molesto. Estaba muy molesto. El Señor estaba muy molesto con esa situación en la iglesia de Tiatira. No nos olvidemos que el mensaje del Señor a Juan, el mensaje del Señor a Juan, era: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de esta. Envíaselo a la iglesia, porque el tiempo está cerca. La razón, queridos hermanos, la razón de nosotros regresar al capítulo 12, al capítulo 3 de Apocalipsis y revisar el mensaje del Señor a la iglesia del Señor en esos capítulos es precisamente ese, porque nosotros decimos: Cristo viene ya. Estamos diciendo, Cristo está a punto de regresar, el rapto está a punto de ocurrir. Entonces yo como pastor digo, si el rapto está a punto de ocurrir, es necesario que nosotros revisemos el mensaje del Señor a la iglesia del Señor, que es para los últimos días. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a consagrarnos, a apartarnos de esas formas, esas prácticas, esas influencias. Como la influencia de Jezabel ahí en esa iglesia. El versículo 22. 21 en adelante dice: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y conste, les mencioné ya y voy a mencionárselo nuevamente. Cuando estamos hablando, y a veces la Biblia habla de fornicación, adulterio, puede ser en sentido físico o puede ser en sentido religioso. Él dice: le he dado tiempo de que se arrepienta de su fornicación y no quiere. ¿Y cuáles era una de las influencias de esa Jezabel en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo? ¿Cuál es una de las influencias? De que ella tenía envuelto, como decían en mi barrio, lo tenía embabucado. A los siervos del Señor en esas fornicaciones, o sea, de ofrecerle culto al Dios que no es Dios, de envolverse en prácticas que ofenden la naturaleza de Dios, que ofenden el nombre del Señor, que ofenden la palabra del Señor, que contradicen la Sagrada Escritura. Siempre que hay esa práctica, esa aceptación dentro de la iglesia del Señor, una práctica que encuentra choque con la Sagrada Escritura y la persona insiste en eso, eso se llama idolatría, eso se llama fornicación. Que puede ser física, pero no necesariamente tiene que ser física. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros, la iglesia del Señor? Que en la iglesia del Señor hay fornicación. O sea, fornicación es todo tipo de práctica sexual fuera de el matrimonio de un hombre y una mujer, que nació hombre y que nació mujer. Toda relación sexual fuera de ese matrimonio se llama fornicación. En el caso de los solteros se queda con fornicación, en el caso de los casados le dicen adulterio, pero sigue siendo fornicación la base. Pero en el caso espiritual, la fornicación es precisamente, y el adulterio es precisamente, cuando nosotros los creyentes nos envolvemos en prácticas, aceptamos
conceptos, ideas, teologías, filosofías que contradicen la Sagrada Escritura y las aceptamos como normal, como si fueran normal. Eso se llama fornicación espiritual. Porque cuando sustituimos lo que la Sagrada Escritura dice, cuando se sustituye lo que la Sagrada Escritura dice por otra cosa que no tiene su origen en Dios, eso ofende al Señor. Eso ofende su carácter, eso ofende su persona, lo ofende. ¿Por qué lo ofende? Porque el Señor nos ha dicho a nosotros, la iglesia, cómo es que Él quiere que nosotros vivamos. El Señor nos dice a nosotros, la iglesia, su iglesia, Él nos dice cómo es que Él quiere que nosotros seamos aquí en la sociedad donde vivimos mientras lo esperamos. Mientras lo esperamos, Él nos dice en su palabra que Él quiere cómo es que nosotros vivamos. Aquí está en su palabra, Él lo quiere, Él nos lo dice. En su palabra está. Quiere decir, una persona quiere saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela, qué es lo que Dios espera de mí. Vaya a la palabra. No vaya al TV Guía, no vaya al internet, vaya a la palabra. No vaya a Facebook, no vaya a Facebook o a YouTube, vaya a la palabra. Y la palabra te va a decir a ti qué es lo que Dios quiere que tú hagas, cómo Dios quiere que tú vivas, en cuánta dimensión de la vida natural sea. Él te va a decir cómo es que Dios quiere que tú vivas y cómo quiere que yo viva. Todo lo que está fuera de ahí, de esas dimensiones, de esos protocolos, de esas directrices, de esas formas que me muestra la revelación de Dios, yo me salgo de ahí y ya ofendí al Señor. Me salgo de ahí y ofendí al Espíritu Santo de Dios. Y aunque el Espíritu Santo de Dios es paciente, hermanos queridos, porque quien está ahora ministrándole a la iglesia se llama el Espíritu Santo, Él es paciente con nosotros. Muy paciente con nosotros. Pero eso no quiere decir que Él acepta todo lo que nosotros pensamos que está bien. Es porque es paciente. Él quiere que nosotros progresemos. Que nosotros mejoremos. Por eso dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. No quiere arrepentirse de su fornicación. Y como no quiere arrepentirse de fornicación, he aquí, versículo 22, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué él habla de esa forma? Para que entonces todas las iglesias sepan. Porque él va a hacer eso con Jezabel. Para que todas las iglesias sepan que yo escudriño la mente y escudriño el corazón. Hermanos queridos, ¿qué es lo que Dios no sabe de mí? ¿Qué es lo que Dios no sabe de usted? Dios sabe de mí lo que yo no sé de mí. Lo que yo no sé de mí, Él lo sabe. Hace poco, trabajando en la mañana con el equipo, me pasó algo aquí en la mano, cargando algo, sentí un dolor fuerte. Pero no le hice caso. Y seguí trabajando, todas las semanas, todos los domingos la misma cosa, el mismo trabajo. Solamente me hacía así, iba a la casa y me hacía así, me hacía acá y me hacía allá. Hermano, cuando el cuerpo te dé un dolorcito, investiga de dónde viene ese dolor. Porque por una razón hay dolor. El Señor puso un mecanismo en el cuerpo para ayudarnos. Es un mecanismo que Él puso en nosotros para ayudarnos. Cuando sientas un dolor en algún lugar, investiga por qué. Piensa, ¿qué hiciste?
El domingo pasado hice lo mismo que hacía todas las semanas, pregando con el equipo, vine y puse todo el equipo, como si nada. Se acabó el culto, prediqué, me fui a la casa y cuando estaba en la casa, la incomodidad, y comencé a bregar con esa inquietud, ¿sabes? Esa incomodidad y a bregar. Y ahí en la misma coyuntura donde se une la mano con esta parte del brazo, ahí yo metía el dedo y apretaba y moviendo aquí, moviendo allá. Me puse, hasta Vicks me puse, Sammy. Hasta Vicks me puse. El lunes en la mañana la mano estaba así hinchada y no podía mover la mano del dolor. Fui a la farmacia, me compré una de esas cosas que uno pone en la nevera, si es para hielo y la pone en el horno, si es para caliente, y me compré una de esas y me compré ibuprofen para la inflamación. Y comencé a ponerme eso todo el día, poniéndome esas cosas y a tomar el ibuprofen. El lunes no pude dormir. El martes la mano estaba más hinchada todavía y no podía moverla. No podía ni hacerle así del dolor. Yo dije, Padre del cielo y de la gloria, ¿qué pasó aquí? Y llamé al médico, porque yo ya no sé lo que está pasando aquí. Llamé al médico. A las 12 y pico el médico me recibió y cuando me vio me dijo, wow, ¿qué pasó ahí? Comencé a chequearme, a tocarme la mano. Me sacó una placa. Dice, ahí hay un desgaste. Ahí en esa unión hay un desgaste y una inflamación muy grande. Un desorden. Un desorden. Porque yo no me di cuenta, o no le presté atención, a lo que el cuerpo me estaba diciendo. Porque a mí me pasa eso, los dolores no les presto atención. Y me cogería a mí toda la noche y toda la tarde así para contarle a ustedes la cuestión de dolores en mí. Varón de dolores me dicen. Y me puso una inyección de cortisona. Una cortisona muy pesada. Era tan pesada que tuvo que ponérmela aquí. Yo dije, ¿por qué no me la...? Era una enfermera. Yo dije, ¿por qué no me la pone aquí en el brazo? Y yo, no puedo. Esto es demasiado fuerte. Tiene que tirar acá. Así que suéltate los pantalones. Me solté los pantalones y yo tenía el teléfono mío aquí en el bolsillo. Y como no podía mover esta mano, tratando de ver con ciertas cosas, el pantalón se me cayó. Y yo estoy pensando, lo que es un desorden, el desorden lleva a uno a cualquier cosa. Me dio esa inyección, me recetó unas medicinas que mañana las termino. Y me dijo, cuando termine esta, aquí hay 60 pastillas más que quiero que te tomes. Y dije, Padre Santo. Simplemente por no prestar atención a un ¿cómo se llama eso? Sí, pero hay otra palabra que se usa, una indicación, un síntoma, una señal, un síntoma. Que hacía tiempo que venía bregando con eso, yo fíjense, hacía tiempo que yo venía bregando con ese síntoma ahí y no le había prestado atención. Hasta que el domingo pasado el asunto salió fuera. Ok. De lo que estamos hablando. ¿Por qué el Señor le habla tan fuerte a esa iglesia? Y le menciona a Jezabel, y le menciona a fornicación, y le menciona a la tiro en cama, y le menciona a la gran tribulación. Porque Dios quiere, queridos hermanos, que nosotros seamos sanos en la fe. Que nosotros seamos hoy mejor cristianos que ayer. Y mire lo que más dice el Señor. Y lo hago para que todas las iglesias sepan que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo escudriño la mente y el corazón. Él me conoce a mí. Él me conoce a mí mejor de lo que yo me conozco. Él te conoce a usted mejor de lo que usted se conoce. Y es necesario que nosotros entendamos eso, que Él nos conoce a nosotros. Yo no tengo absolutamente que venir donde el Señor a decirle, a tratar de esconderle al Señor absolutamente nada, porque Él me conoce. Y conoce cómo pienso, y conoce lo que pienso, y conoce lo que quiero, lo que anhelo, lo que deseo, lo que busco.
Él lo conoce. En algunas cosas se lo he dicho, en otras cosas Él la conoce. Inclusive Él conoce lo que aún yo no le he dicho. Porque Él escudriña la mente y Él escudriña el corazón. Nosotros podemos engañar a otra persona, pero al Señor no podemos engañarlo. Nosotros podemos esconderle a alguien de algo a otra persona, pero del Señor no podemos escondérselo. Versículo 24. Aquí viene a hablarle al otro grupo. Allá que habían dos grupos. Uno que estaba con Jezabel. Hermano, lea Segunda de Reyes, capítulo 9, para que usted vea cómo se sentía el Espíritu Santo en relación a esa mujer Jezabel en el Antiguo Testamento. Hermano, ni le voy a leer aquel pasaje, porque es muy fuerte. Pero usted léalo en su casa, Segunda de Reyes 9. Versículo 24. Pero a vosotros los demás que están en Tiatira. ¿Te fijas? Que habían dos grupos. ¿A cuáles los demás? Dice, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Jezabel. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, estos hermanos, los demás que están en Tiatira son los verdaderos discípulos. Siempre ha habido en las congregaciones personas, verdaderos discípulos, discípulos falsos, discípulos verdaderos. ¿Cómo los conocemos? El Señor Jesucristo dijo, por los frutos los van a conocer. Los discípulos de Cristo viven como Cristo. Los discípulos que no son de Cristo viven como el mundo. Pero los discípulos que son de Cristo siempre buscan, se esfuerzan por agradar al Señor y vivir como Cristo, porque son discípulos de Cristo. Y no son discípulos de Cristo porque es el nombre de su congregación o de su iglesia. Son discípulos de Cristo por la experiencia que tienen. ¿Qué le dice el Señor a ellos? Él le dice en el versículo 24, no os impondré otra carga. Versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que ellos tenían? Vamos atrás un momentito, hermanos. Vamos atrás un momentito. En el versículo 19. Él dice, lo que tenéis, retenerlo, lo que tenéis. ¿Qué es lo que ellos tenían? Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que las obras postreras son más que las primeras. Y eso le agradó al Señor. Entonces el Señor le dice a esos creyentes, a esos verdaderos discípulos, Él le dice, yo no te voy a imponer otra obra, más carga sobre ustedes, pero lo que tienen, guárdalo hasta que yo venga. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso? Tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. A esta iglesia el Señor le dice, tú tienes amor, y las obras de amor son más que las primeras. Aleluya, gloria a Dios. Había un grupo allí de hermanos que eran hermanos de fe. Fe. Gloria a Dios. El amor, la fe, el servicio, la paciencia y las obras postreras mayores que las primeras. Las obras de los creyentes fieles de Tiatira eran motivadas por las obras del Señor. Las obras postreras son mayores que las primeras, pero las obras de aquellos creyentes y discípulos eran motivadas por las obras del Señor. Ya mismo le voy a decir. Eran motivadas por las obras del Señor. El amor ágape, originado por la fe, fidelidad, lealtad, dinamizados por el servicio. La grandeza del hombre y la mujer de Dios está en el servicio. Gente que quiere ser muy grandes. Por eso ella misma decía que era profetisa, quería ser muy grande. Pero la grandeza del hombre y la mujer de Dios está en el servicio, no en el nombre.
o en lo que se proclame a sí mismo, en el servicio. Que se ejecuta con paciencia. Todas estas expresiones de creyente verdadero no son emociones. Amor, fe, servicio, paciencia, obras posteriores, no son emociones, son decisiones. El amor es una decisión, no es una emoción. ¿Puede experimentarse emoción? Sí, pero tiene que haber decisión primero. El amor, la fe es una decisión, no es una emoción. El servicio es una decisión. La paciencia es una decisión. Tus obras postreras son mayor que las primeras, o sea, pueden ir mejorando. En otras palabras, pueden ir mejorando, han ido mejorando. Quiere decir que las obras nuestras, queridos hermanos, de creyentes, de discípulos, pueden ser mejor hoy que lo que fueron ayer. Y mañana pueden ser mejor que las que fueron hoy. ¿Cierto o falso eso? No nos muestra eso a nosotros a las Escrituras, que eso es lo que espera a nosotros Dios, que nuestras obras sean mejor hoy de lo que fueron ayer. Por eso es que todavía estamos aquí, por eso es que el Espíritu Santo nos inquieta, nos habla, nos amonesta, nos dirige, nos enseña, nos revela. Por eso es que tenemos un libro que se llama Las Escrituras, las Sagradas Escrituras, para que aprendamos hoy a ser mejor que ayer. Y la pregunta que hacemos es, ¿podremos nosotros ser hoy mejores cristianos que ayer? Sí. ¿Podemos nosotros mañana ser mejores cristianos que hoy? Sí. Las obras postreras mejor que las primeras. Versículos 26 y 28. Al que venciere y guardare, mantuviere, custodiare, practicare, conservare. Escuche bien, para cerrar. Al que venciere. Si no se vence, hermano, no vamos a participar, no vamos a poder participar de estas cosas que el Señor tiene guardadas para nosotros. Hay que vencer. Al que venciere y guardare mis obras. Ahora el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Conozco tus obras. Conozco lo que haces, lo que no haces, lo que haces. Lo que vive, lo que no vive. Yo conozco todo lo que tú haces. Tu amor, tu fe, tu servicio, tu paz. Yo conozco todas esas cosas. Pero ahora te digo que el que venciere y guardare mis obras, las mías, hasta el fin. Hermano, ¿sabe por qué puede haber amor en la iglesia y en el cristiano? ¿Sabe por qué puede haber fe, servicio y paciencia? Esas son obras que vienen del Señor. Quien vivió esas obras fue el Señor. Quien nos dejó esas obras fue el Señor. Esas son obras del Señor. Por eso es que Jezabel es totalmente contrario al Señor Jesucristo. Completamente opuesta a Jezabel. El espíritu de Jezabel, aquella influencia totalmente opuesta al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es amor. El Señor Jesucristo es fe, es servicio, es paciencia. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó. ¿Por qué se despojó? Por amor a nosotros. No fueron los clavos los que tuvieron a Cristo en la cruz, fue su amor. Su abnegación. Entonces le dice a la iglesia, el que venciere y guardare mis obras. Hermanos creyentes. Él lo dice en el versículo 26, el que guardare mis obras. Entonces yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y también le daré la estrella de la mañana.
Y usted sabe que el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 16, que Él era la estrella de la mañana. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En otras palabras, el que venciere, guardare mis obras, se va a identificar conmigo. Se va a identificar, hermanos queridos, nosotros no hemos visto al Cristo resucitado. Juan lo vio en una visión, en la forma en que Juan lo vio, y cuando lo vio cayó como muerto. Todavía nosotros, ¿hay alguien aquí que ha visto al Cristo resucitado? Yo no le he visto al Cristo resucitado. Pero lo que el Señor es ahora no se puede comparar con lo que Él fue cuando estuvo aquí 2000 años atrás, en aquella limitación de la naturaleza humana. Hermano, ahora Él no está en la limitación de la naturaleza humana. Él tomó aquella naturaleza humana y la exaltó por encima de los mismos cielos. La exaltó por encima de los mismos cielos. La Biblia dice que Él es hecho más sublime que los mismos cielos. Y el que venciere, yo le daré la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya. Hermano, ese día glorioso que viene, santo Dios. Ese día glorioso. Por eso hay que reprender a Jezabel y todo espíritu de Jezabel, reprenderlo. Decirle a Jezabel, Señor, te reprenda. Te prohíbo tu manifestación aquí, en mi vida, en mi casa, en mi iglesia, en la ciudad donde yo vivo. Te lo prohíbo en el nombre del Señor Jesucristo. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Esa es la iglesia, hermano. Eso es una alusión a la iglesia. Los que enseñan la justicia a la multitud. Como las estrellas a perpetua eternidad, así resplandecerán. Aleluya. Entonces, dice Mateo 13:43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice Mateo también 13:43. Hermanos queridos, qué mensaje a esa iglesia. De todos los mensajes a todas las iglesias, ese es el mensaje más largo. Es el más largo. ¿Y por qué no va a ser el más largo si tiene mayor problema? Lea el capítulo 9 de Segunda de Reyes, para que usted vea cómo se sentía el Señor en relación a aquella otra Jezabel, aquel otro espíritu. Y por qué acá el Señor habla de la forma en que habla a su iglesia, a nosotros, la iglesia del Señor. Los que esperamos el retorno de Cristo a la tierra. Los que esperamos el rapto de la iglesia, que creemos que pronto el rapto de la iglesia, hermanos queridos. Aleluya, nosotros creemos eso. Por eso vivimos de la forma en que vivimos. Por eso, como dice el apóstol Pablo, nos sujetamos a servidumbre, y sujetamos esta naturaleza a servidumbre, a que se sujete, a que obedezca. Pablo dice, después de yo haber sido un heraldo a muchos, para no ser eliminado, sujeto a esta naturaleza, a la obediencia. Hermano, la Biblia nos habla a nosotros tan claro, para que nosotros podamos entender y aprender y decidir. La clave está en decidir. Le he dado tiempo de que se arrepienta y no ha querido arrepentirse. Hermanos, el arrepentimiento es una decisión nuestra. Es una decisión. Yo tengo que tomar esa decisión. Usted tiene que tomar esa decisión. El Espíritu Santo no lo va a hacer por usted. Y para yo tomar esa decisión, yo tengo que mirarme a mí mismo y decirle, Señor,
Tú sabes más que yo, perdóname. Tú sabes más que yo. Perdóname. Cuando nosotros tomamos esa actitud, hermano querido, el Espíritu de gracia va a estar con nosotros para tomarnos de la mano y seguir la marcha. Dice, no, vamos, vamos, vamos. Que todavía queda un largo tramo. Pero sin esa actitud nuestra, queridos hermanos, Él resiste a los soberbios, dice la Escritura. Él resiste a los soberbios. Él le dice a los soberbios, por aquí tú no pasas. El Señor se para y le dice, por aquí tú no pasas. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando está hablando de los humildes, está hablando de que es humilde y manso de corazón. No el que está diciendo que es humilde, el que es humilde de corazón, que el Espíritu Santo y el Señor que ve los corazones, ve si hay humildad o no en el corazón. No se confunda, queridos hermanos, no se confunda. No se confunda, queridos hermanos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú nos hablas por tu santa palabra. Porque tu amor a nosotros no puede ser medido, Señor. Tu siervo Juan lo escribió inspirado por el Espíritu Santo y dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Ayúdanos, Señor, a amarte. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a practicar tus obras. A consagrar nuestras vidas, Señor, a ti. Ayúdanos, buen Dios, pues tú quieres prepararnos para el rapto. Nos dices estas cosas porque el tiempo está cerca. Nos hablas estas cosas porque el tiempo está cerca. Y quieres que como iglesia nosotros nos preparemos. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Oh Dios bueno. Ayúdanos, Señor amado, danos la gracia que necesitamos para decidir de una vez por todas buscarte, obediencia y sujeción a tu santa palabra. Oh Señor amado. Estamos necesitados de ti. Cada vida, Señor, que nos puede ver a través de este medio, permite que tu Santo Espíritu ministre esa vida, ese corazón. Y que pueda entender el tiempo en que vivimos. Y que pueda entender qué es lo que necesita hacer para estar preparado para el día que viene. Padre, con confianza te pido en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno tú eres, Señor. En el nombre todopoderoso del Señor Jesús, gracias por tu obra hecha en nuestras vidas, con nuestras vidas. Aleluya, gracias.